Bien, ¿qué es el ABP? Esto es lo primero que vamos a tratar de dilucidar y de responder y de empezar a trabajar en el contexto de nuestra jornada y del trabajo de hoy. ¿Qué es el ABP? El ABP, esta es una definición general con la cual nosotros podemos trabajar. Primero, es una estrategia metodológica. Como tal, exige diseño, programación, planificación, ¿verdad? Pero es una estrategia metodológica que lo que hace es implementar un conjunto de tareas, un conjunto de actividades que se basan en la resolución de una pregunta o de un problema o de un reto, ¿verdad? Eso es fundamental en el ABP. Para yo poder hacer aprendizaje basado en proyectos, lo primero que necesito tener es identificado un problema, un reto o una pregunta que necesito que mis estudiantes resuelvan. Ya vamos a ver qué características tiene que tener esa pregunta. Pero eso es lo nuclear en el ABP. Tener un problema, tener un reto, tener una pregunta a partir del cual gatillar este proceso. Ahora, ¿cómo se resuelve esta pregunta, este reto? A través de un proceso de investigación, a través o de creación, ¿verdad? Por parte de los estudiantes, un proceso en el cual ellos son partícipes activos, son protagonistas activos de la solución de este problema, de encontrar la respuesta a esta pregunta, a través de la investigación, a través de la creación de nuevos productos, a través del desarrollo de soluciones en distintos formatos, en distintos estilos. Y este trabajo tiene una característica particular, y es que se hace de manera relativamente autónoma. Relativamente autónoma porque el docente siempre está guiando, siempre lo está conduciendo, pero el estudiante tiene que ser capaz de trabajar de manera autónoma en encontrar estas soluciones, estas respuestas a estas preguntas que se plantean. Y, como les decía recién, y ustedes también destacaban en esta nueva palabra que hicimos, con un alto nivel de implicación del estudiante, con un alto nivel de colaboración, de cooperación, un alto nivel de involucramiento en su propio proceso de aprendizaje. Y esto es fundamental porque el ABP funciona sí y solo si el alumno está comprometido de manera activa en su proceso de aprendizaje. Y por lo tanto es muy importante identificar cuáles son las estrategias para involucrarlo activamente. Bueno, y finalmente de esta definición de ABP, que es una estrategia metodológica que resuelve un problema a través de la investigación y la creación de productos, donde el alumno de manera activa se involucra en esta solución, termina con o culmina con un producto. Siempre un proyecto de ABP tiene que terminar con un producto final, que es presentado, difundido, socializado dentro de una comunidad, que en este caso puede ser el curso, puede ser la escuela, o puede ser el barrio, o puede ser la ciudad, puede ser el mundo. Lo importante es que siempre el proyecto termine con un producto final que se comunica al resto. ¿Cuáles son los atributos del aprendizaje basado en proyectos en función de esta conceptualización, de esta definición? Y esto es muy importante, digamos, tenerlo presente para después cuando veamos cómo diseñar un proyecto de ABP. Primero, que la actividad esté centrada en el estudiante. El docente ocupa ahora un rol de mediador, de facilitador, de guía, de curador de contenidos, pero todo el trabajo en el aprendizaje basado en proyectos está centrado en el estudiante. ¿Por qué? Porque necesitamos que el estudiante, para resolver este problema que le vamos a plantear, resolver esta pregunta, se involucre activamente en su proceso de aprendizaje. Y esto del aprendizaje activo es fundamental porque ustedes seguramente lo han vivido muchas veces. Un profesor que incluso estando presencialmente con sus alumnos, teniendo todos los recursos a disposición en una situación ideal, el texto, tiene computadores, tiene conectividad, etc. Haciendo su mejor esfuerzo, este profesor, si tiene al otro lado un estudiante que no quiere aprender, un estudiante pasivo, que no quiere involucrarse en su proceso de aprendizaje, por mejor diseño que haga, por mejor planificación, por mejores recursos que tenga, todo el empeño que le ponga, no va a lograr que ese alumno aprenda. Para que haya aprendizaje necesitamos que el aprendiz se involucre activamente en su proceso de aprendizaje. Y eso es uno de los atributos de la ABP. Involucra activamente al estudiante, porque si no, no es ABP. Si es que el estudiante no se involucra, no hay aprendizaje basado en proyectos. También involucra o considera como atributo la inclusividad, en el sentido de no solamente, como les decía antes, atender las necesidades educativas especiales que tengan algunos alumnos, sino que inclusivo en el sentido de adaptarse a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, inclusivo para responder a los intereses de los estudiantes.
en el contexto que estamos hoy día, inclusive para poder un proyecto abordar distintos contextos tecnológicos en los cuales se manejan los estudiantes. Entonces, el ABP también tiene que dar respuesta a eso. Es muy rico en socialización y es una característica propia porque no solamente promueve, como ustedes muy bien destacaron, e incentiva el aprendizaje colaborativo al interior del aula, en este caso entre los estudiantes, y por lo tanto hay una rica socialización entre pares, sino que también porque en el ABP está la oportunidad de interactuar con otros, fuera de la escuela incluso. Aparte con el profesor, puedo interactuar con miembros de la casa, con miembros de la comunidad, del barrio, con expertos a los cuales puedo consultar. O sea, las posibilidades de socialización son además mediadas por tecnología, son muy grandes, son amplias. El ABP tiene como atributo el ser un diseño abierto y flexible. Esto también es súper importante, porque en el ABP es súper relevante considerar que no está todo dicho, sino que uno más bien hace una propuesta, pero a partir de esa propuesta uno puede ir ajustando y haciendo cambios y adaptando y estar siempre atento a lo que los estudiantes estén proponiendo. El ABP también como atributo fundamental tiene esto de la evaluación como un proceso. El diseño de una ABP debería partir en la evaluación. ¿Qué es lo que espero de mis estudiantes? Y a partir de eso que espero, ¿verdad? Diseño todo lo que voy a desarrollar en este proyecto. Por lo tanto, el ABP considera la evaluación como una evaluación de proceso, como una evaluación formativa, como una evaluación continua, como una evaluación que promueve el aprendizaje, como una evaluación que permite la toma de decisiones didácticas, etc. Bueno, y finalmente, algo que también es muy relevante en el ABP y que está muy presente, la interdisciplinariedad. Porque vamos a ver enseguida que para poder hacer ABP, en realidad no existen respuestas únicas, ni monosílabas, ¿verdad? Sino, ni tampoco respuestas únicas desde una disciplina. Solo esto lo puedo responder con conocimiento específico del área de matemáticas, de ciencias, sino que para que realmente sea ABP necesito que las respuestas sean interdisciplinarias. Algo que ustedes habían destacado. Solo para repasar nuevamente estos principios, porque quiero que los tengan muy claros y muy presentes siempre. Entonces, principios del ABP, el currículum integrado, esto último que estábamos diciendo, el ABP permite involucrar distintas disciplinas y debe involucrar distintas disciplinas, ¿verdad? A través de un tema relevante que es un hilo conductor, que es un gatillador de todo el proceso de aprendizaje. El ABP exige protagonismo compartido. No sirve un profesor muy motivado, muy entusiasta con el ABP, si no tengo estudiantes que están comprometidos y involucrados activamente en su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, requiero en mi diseño que tanto profesor como estudiante estén involucrados activamente en el proceso. El ABP también es inclusivo, o sea, tengo que ser capaz en este proyecto de dar respuesta a las necesidades educativas de mis estudiantes, como a sus ritmos de aprendizaje, a sus intereses, a sus capacidades, a los conocimientos formales y no formales que tienen previos, ¿verdad?, al desafío que les voy a plantear. En el ABP también es muy importante esto del reto, la pregunta, plantear un tema atractivo que esté vinculado con su entorno, con su comunidad, una pregunta que sea desafiante, que realmente los provoque y los motive y los movilice para buscar una respuesta. Por lo tanto, esa es la manera de garantizar que realmente los alumnos se involucren y se motiven por su aprendizaje con temas que sean significativos para ellos. Bueno, y finalmente, en esto que estamos viendo, que son como las ideas generales de la ABP, la evaluación como un proceso continuo de reflexión y de revisión de la práctica y de los aprendizajes de los alumnos y estar permanentemente retroalimentando y entregando tips y luces y orientaciones sobre cómo conducir mejor ese proceso de aprendizaje para alcanzar los resultados que ustedes esperan, y la socialización y difusión. Esto también es súper importante. El cierre de la ABP siempre, aparte de ser en el proceso, un proceso colaborativo de construcción, de trabajo en equipo, también es un proceso que tiene que terminar en una comunicación y en una difusión de los productos. Eso es muy importante, que el producto que se logró, la respuesta que se encontró, la solución, ¿verdad?, el desarrollo que se hizo para el reto que se planteó, sea comunicado a otros,
fuera del ámbito del aula, porque eso también lo hace más significativo y más valioso. Voy a saltar esta pregunta porque en realidad vamos a entrar al tema del diseño, ¿verdad? Y que tiene que ver con lo siguiente. Bueno, ¿cómo parto haciendo una ABP? Lo primero para hacer ABP es que ustedes seleccionen un tema, pero no es cualquier tema, sino que tiene que ser un tema que parta de los intereses por los alumnos. Y esto, por favor, es muy importante que lo tengan en cuenta. Para hacer buenos proyectos es fundamental, y para motivar a los estudiantes y movilizar a los estudiantes es fundamental preguntarles a ellos qué les interesa, ¿verdad? Aprender, qué les interesaría investigar, qué problema les interesaría resolver. Y desde esos intereses, articular, ¿verdad? Y hacer el anclaje curricular y la estrategia que vamos a utilizar para la evaluación. Esto es fundamental, porque si nosotros proponemos un tema que no motiva, que no moviliza, que no despierta interés en los estudiantes, entonces, aunque responda al currículum, ese proyecto no va a lograr los objetivos ni los propósitos que esperamos alcanzar. Por lo tanto, un buen proyecto de ABP, desde el principio, desde su concepción, involucra a los estudiantes, definiendo, identificando cuáles son sus intereses, sus necesidades y sus motivaciones, para de ahí generar una pregunta, un reto, un desafío que se articula con el currículum, que se ancla en el currículum escolar y que entonces desarrolla un itinerario formativo donde está involucrada, por supuesto, la evaluación que lo acompaña durante todo este proceso. Ahora, ¿cómo yo parto el ABP? Lo parto con una pregunta guía o un reto que permite activar, ¿verdad?, a los estudiantes. Yo tengo que ser capaz de, cuando diseño el ABP, generar una pregunta que sea lo suficientemente atractiva para los estudiantes que al leerla tengan ganas y tengan interés en responderla. ¿Cómo se formulan estas preguntas? Hay muchas, ¿verdad?, opciones de formulación, pero básicamente esta pregunta requiere que cumpla 3 requisitos. Primero, que no debe tener una respuesta única. No, si la respuesta se contesta con un sí, con un no, o tiene una respuesta correcta, no es una buena pregunta para un aprendizaje basado en proyectos. Lo segundo es que la pregunta debe dar cuenta y debe responder de un tema nuclear, central de la asignatura o de el área en el cual ustedes están trabajando. Eso es fundamental, porque lo que busca el ABP no es algo que uno pueda hacer todo con ABP, todas las clases, todo el año, todo el semestre, todo a través de ABP. Hay que ir identificando dónde están las oportunidades mejores para desarrollar ABP. Y en ese contexto, entonces, la pregunta, como segundo requisito, debe responder a los temas nucleares de la asignatura, debe dar cuenta de los temas fundamentales de la asignatura. Generalmente, esos temas que son más difíciles de enseñar y a los que los alumnos les cuesta más aprender. Y el tercer requisito de una buena pregunta es que, junto con no tener una respuesta única, no tener una respuesta correcta, junto con ser nuclear a la asignatura o a la disciplina o al área donde se está desarrollando el proyecto, tiene que ser una pregunta que no se puede responder desde una sola dimensión, sino que tiene que ser, debe permitir una respuesta interdisciplinaria y debe, para poder encontrar la solución o de poder desarrollar el producto, tener que involucrar distintos elementos y distintos objetos. De ahí vamos a ver algunos ejemplos de preguntas y vamos a ver también algunas propuestas, digamos, para desarrollar estas preguntas. Pero esas 3 características son fundamentales en la formulación de la pregunta. Y de ahí lo que todos nosotros ya conocemos: planificar cuáles van a ser las etapas, planificar un cronograma, planificar cuáles son los productos que se van a entregar, planificar cuáles son los recursos que se van a utilizar, y también desde el diseño pensar cómo va a ser la difusión de esto. Recuerden que en el ABP el momento de la comunicación, de la difusión, es muy importante, por lo tanto, considerarlo desde un principio también es fundamental. En la red, en internet, ustedes van a encontrar distintas plantillas, distintos modelos, distintas propuestas de cómo organizar un proyecto. Aquí hay uno que es muy famoso, que es
un Canvas para el diseño de proyectos, donde uno identifica entonces los objetivos curriculares, la forma de evaluación, el producto que esperan los estudiantes, las actividades que van a hacer, cómo lo voy a difundir. Búsquenlo ahí en internet, y Canvas diseño de proyectos, y les va a aparecer, y es una muy buena herramienta para poder organizar un proyecto. Y después que ya lo tengan diseñado, en la implementación, tener en cuenta estas 4 cosas. Primero, la activación, lanzar la pregunta, plantear el desafío, plantear el reto, presentar los aprendizajes que se van a desarrollar y los productos que ustedes esperan lograr. En la activación no es solamente hacer esta pregunta desafiante, gatilladora, ¿verdad? Por ejemplo, una súper buena pregunta hoy día sería, o para desarrollar un proyecto, sería preguntarle a los mismos estudiantes cómo cuando vuelvan a clases presenciales se van a respetar el distanciamiento social en la escuela, ¿verdad? Que ellos mismos establezcan las reglas, las normas, las medidas que se van a tener que tomar y con ellos construir, ¿verdad?, estos famosos protocolos para el retorno a clase, involucrarlos a ellos en esta solución. Entonces, pero la activación no es solamente lanzar esa pregunta, sino que también es decirle qué es lo que se espera que ellos aprendan. Entonces, para encontrar la respuesta a esa pregunta, ustedes van a tener que investigar y ver cuáles son los requisitos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, de distanciamiento social. ¿Qué significa distanciamiento social? ¿Cuáles son los requisitos desde la parte sanitaria, de las medidas de prevención, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos desde el tema, a lo mejor, afectivo, emocional, etcétera? Entonces, activar significa presentar la pregunta, presentar lo que se espera que los alumnos aprendan, pero también presentar ese producto que ellos deben alcanzar al final. Presentar en el fondo la rúbrica, la matriz con las especificaciones que debieran lograr los alumnos para alcanzar el aprendizaje y el objetivo y el producto que ustedes le hayan solicitado. Una vez que se activa, que se lanza este proyecto, ¿verdad?, el alumno va a hacer una investigación que puede ser guiada por el docente, que puede ser libre en función de algunas pautas y algunas orientaciones que ustedes le pueden entregar, o que puede ser autónoma, que dejen lo que ellos investiguen libremente. Entonces, siempre después de lanzar la pregunta viene una fase de investigación donde el alumno busca información, sistematiza información, analiza, selecciona, contrasta, etc. Con la información recopilada se realiza, ¿verdad?, o se desarrolla ya el producto que se espera, la respuesta a la pregunta, se desarrolla el producto físico que se espera que logren, etc. Ya viene la fase de construcción de ese producto y de desarrollo. Y finalmente, en la implementación, nuevamente reitero, el tema de la difusión, de la socialización es muy importante. Presentar lo que los alumnos logran en un proyecto a una audiencia que pueden ser sus pares, pero muy importante, involucrar otros es muy importante, ¿verdad? Miembros de la comunidad escolar o de la comunidad del entorno del barrio donde ellos se encuentran. Y también ahí involucrar durante todo el proceso la retroalimentación y e involucrarlos a los estudiantes en la evaluación. La evaluación no solamente en el aprendizaje de proyecto tiene que ser del docente, sino que el alumno tiene que ser una heteroevaluación donde evalúa el docente, sí, por supuesto, pero también el alumno se autoevalúa y los pares te evalúan, o sea, hay una coevaluación y por lo tanto todos participamos del proceso de evaluación de este proyecto. Porque como no hay una solución única, no hay una respuesta única, no hay un producto único para este reto, este desafío, esta pregunta que se planteó, las alternativas de solución también son variadas. Bien, solo termino con tipos de proyectos, básicamente 2. Existen proyectos de creación donde ustedes le van a pedir a los alumnos un producto que puede ser una exposición, una maqueta, una página web, una creación artística, una radio digital, un podcast, un periódico digital, una canción, ¿verdad?, un comercial, un cómics, proyectos de creación y proyectos que tienen como producto final una investigación, donde lo que pedimos entonces es un informe, un plan de mejora, un proceso, una explicación de un fenómeno, un proceso científico, social, un ensayo, más bien, ¿verdad?, un producto
resultante de un proceso investigativo. Es importante que los proyectos siempre vayan matizados y tengan de ambos productos siempre presentes.